¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy, la Corte establece criterios para fijar el monto de la pensión alimenticia retroactiva y también interés superior a la niñez acompañado de derecho a la identidad. Para comenzar este tema nos acompañan María José Enríquez de Comunicación de la UNAM, Marcela Espíndola y Aurora Tapia de Derecho de la UAM, Alejandra Aldana de Derecho de la Universidad de Tepantlato y Enrique Memije de Psicología de la SAI. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? Esto es Derecho a Disentir. Hoy platicaremos sobre un tema muy interesante. Tiene que ver el interés superior a la niñez, el derecho a la identidad, la pensión alimenticia. Les platico brevemente el caso. Una madre de un menor de edad hace un reclamo para exigir la paternidad por parte de, el padre, en este caso, del menor de edad, y con ello también pedir una pensión alimenticia, cubrir los gastos, etcétera. Se da en distintas instancias, en primera y segunda instancia, y al final el tribunal termina diciendo que el padre, en este caso, al que al final se le reconoce esa paternidad, debía pagar el 20% de sus ingresos, tanto ordinarios como extraordinarios, en adelante. Y en términos retrospectivos, que por todos esos años, que si no me equivoco eran 9 años los que tenía el niño en ese momento, debía pagar un 5% extra. Inconforme con esto, y además inconforme también la madre porque había exigido, digamos, el registro ante el registro público, digamos, del niño, se privilegia que el apellido paterno vaya en primer lugar y el apellido materno en segundo. Aun cuando a lo largo de toda su vida el menor pues, había siempre manejado el apellido de su madre, digamos, el primer apellido de su madre, como el primero suyo. Entonces, en este caso, la madre inconforme apela y llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justamente de entrada, digamos, los dos conceptos más importantes era el orden del apellido en términos del desarrollo de la identidad del niño, cómo se entendía él, cómo lo llamaba todo el resto de sus compañeros, familia, su círculo, pues. Y por otro lado, una falta de reconocimiento de ese 5% adicional justamente para los años anteriores, que no era suficiente realmente lo que debe haber aportado el padre de familia en este caso. Nos acompañan el día de hoy abogados, comunicólogos, psicólogos. Yo creo que va a ser una discusión muy interesante. Comenzamos con Alejandra para que nos cuente un poco más a detalle cómo están los argumentos de la sentencia, el caso, etcétera. Ale. Justamente en esta sentencia es importante mencionar dos temas. Por una parte tenemos una colisión en cuanto a derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que ponderar en este caso respecto de dos derechos. Uno, la autonomía y la voluntad de los padres en cuanto a el orden de los apellidos. Y el segundo, el derecho del niño a que él mismo pueda generar su identidad, ¿no? Creo que es bastante lógico cuál debería de ponderar sobre cuál, pero muchas veces en la aplicación de justicia esto no es así, ¿no? Y el otro punto es ¿qué tanto se puede inmiscuir el Estado para tomar decisiones por los particulares? Aquí estamos hablando del derecho a la identidad, que es un derecho humano y hay que recordar que son los derechos humanos, ¿no? Son una serie de prerrogativas, de libertades y de mecanismos puestos a salvaguardar estos derechos, ¿no? Que evidentemente pues, son inherentes al ser humano, como lo dice su nombre. Entonces, justamente aquí hablamos de qué tanto el Estado, a través de sus juzgadores, a través de la autoridad judicial, puede inmiscuirse en este tipo de cosas como lo podemos ver como una nimiedad, el escoger sobre los apellidos, pero estamos hablando del derecho de la identidad del niño. Incluso estamos hablando a cómo no se atiende a la realidad social del niño al momento de que el Estado decida cuál es el apellido que va a ir primero. Sin duda. Partimos con esto. Si quieres, vamos contigo, Enrique. Ok. Como lo decía Ale, tenemos que considerar esta parte de que sí, hay dos temas. La libertad de los padres de poner el apellido y la construcción de la identidad. Aquí tenemos un tema que en psicología es muy importante, es qué significa el nombre en el niño. Porque un nombre no solo significa, te llamas así. Un nombre viene cargado de simbolismos, de significantes, que a final de cuentas, en un infante lo primero que se hace es darle un sentido de pertenencia. Es decir, te nombramos de esta manera, con este apellido,
porque perteneces a esta familia, eres parte de este círculo y como este círculo te incluimos y te cuidamos. Que más adelante, pues, los órdenes, a nosotros no es como que importe quién va primero, quién va segundo, sino que al final de cuentas es quien cumple las funciones de lo que dice ese nombre, ¿no? O sea, la madre puede poner su apellido paterno al principio y al final de cuentas no significa nada si es una madre que no cuida, si es una madre que no aporta, y pasa lo mismo con el padre, ¿no? Es un padre que no provee, un padre que no protege, un padre que no hace ese distanciamiento con la madre tan necesario también en la formación de la identidad y la personalidad. Así que hay muchos temas que tocar en este asunto. Ale lo comentaba de que a veces es obvio, pero que en la ley no se aplica y por eso tenemos trabajo los psicólogos, ¿no? Porque vienen muchos casos donde pues, hay peleas, no solo por el nombre, sino porque esa colisión entre los nombres, simbólicamente, por decirlo así, causa dificultades en la pareja y quien lo sufre, pues el niño. Claro. Aurora, En este caso en concreto como tal, se da una violencia por parte del padre hacia el niño. ¿Por qué? Porque pues técnicamente él tenía otra familia como tal. es un elemento importante, es un Exacto. hijo Ajá. fuera de matrimonio, digamos, Sí. ¿no? Entonces él tenía otra familia como tal, a los cuales sí les daba tanto la mejor educación, cuestiones de su identidad, ¿no? Estaba al tanto de su familia. Y cómo con este niño en concreto, pues no le da, está desatendido de él, ¿no? Al final del día. Entonces, eso es algo que sí recalca la Corte en decir, ¿sabes qué? Por cuestiones en las cuales el padre está dejando como desatendido al niño, pues igual tendríamos que dar como una remuneración económica, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Remuneración por el 20%. Exacto, o sea, al final del día hay un reconocimiento efectivamente que hubo una desatención completamente del padre, porque es un elemento muy importante el que pone Aurora sobre la mesa, y que eso también merece una compensación justamente en atención al interés superior del niño, ¿no? Carla. Yo creo que en esta cuestión de el sentido de los apellidos del menor sí es importante en este caso en concreto porque él tiene una identidad ya creada durante 8 años de vida ante la sociedad y era lo que yo creo, o sea, la sociedad te ve por tus conocimientos, por tus logros, por tu empeño, pero esas cosas se reconocen a través de tu nombre. Nosotros recordamos a filósofos, empresarios, artistas por su nombre. A lo mejor no los conoces físicamente, pero escuchas su nombre y inmediatamente lo identificas. Entonces yo creo que sí es importante, en este caso en concreto, que su apellido siga siendo el de su madre, no el de su padre. Y más porque en este caso el padre no quería reconocerlo tampoco. La prueba de ADN no la presentó. Entonces hay un desentimiento de la paternidad también, porque si bien padre es de consanguíneo, pero también es el que cría, el que provee, no nada más económicamente, sino también emocionalmente. Sí, completamente. Pues ese derecho a la identidad que está asociado a un apellido y de repente te ponen otro que además no tienes idea ni siquiera de dónde sale. Digo, más allá de que pudiésemos imaginar un contexto en donde están los dos padres presentes y demás, y cuál va primero, cuál va después, pues de repente llega una persona que sí, efectivamente resulta ser tu consanguíneo, pero pues no te entiendes tú, digamos, con ese apellido, Exacto. ¿no? María José, Bueno. ¿qué opinas del caso? Bueno, pues para mí este caso me causó mucha pasión porque yo fui una niña a la que se le vulneraron esos derechos también. Entonces, digamos que mi perspectiva es en torno a lo que yo viví. Diciendo esto, partiendo de este punto, creo que el derecho a la identidad del niño es lo más importante de este tema, porque el niño se desarrolló ciertos años de su vida bajo un nombre y bajo el manto de la madre, de la familia. Entonces creo que esta parte es lo que le da la identidad a él, de sentirse como parte de. Pero también creo que es importante el reconocimiento del padre, ya que el niño también tiene derecho a saber su origen, de dónde viene, y también a adquirir esos derechos que le da la filiación con el padre. Por otro lado, creo que es importante también el tema de pensión retroactiva. ¿Por qué? Porque el 5% es una cantidad que es muy subjetiva, no pueden cuantificar de esa manera todo lo que el niño requirió en sus primeros años de vida. Entonces, creo que ahí la Corte fue muy
pues muy clara y muy certera en exigir que se planteara una cantidad líquida. Esto con base en un análisis de todo lo que se había gastado en el niño que la madre asumió. Por supuesto, y tomando en consideración lo que comentaba justamente Aurora, que pues había el resto de los hijos, digamos, de este señor al menos, pues sí habían tenido, digamos, pues estos recursos justamente, etcétera, y efectivamente que ese 5%, y es lo que termina diciendo la Corte, pues no alcanza a ser realmente resarsorio, digamos, en el sentido de esos 9 años de la existencia del niño, ¿no? Y me parece, y coincido con los comentarios acá, de que lo más importante es pues el interés superior de la niñez y el reconocimiento del derecho a la identidad. Ahora, estamos hablando de un niño de 9 años. Creo que otro de los elementos también interesantes, como discusión al menos, digamos, y me gustaría escuchar su opinión, es en qué edad el niño ya realmente puede participar, porque es una de las cuestiones que aparece en la sentencia, vaya. O sea, que es en el momento en que el niño pueda participar, es obligación tomar en consideración su opinión, preguntarle, oye, pues tú cómo te sientes más cómodo con este apellido, etcétera. Pero no, también está la línea, ¿no? Ale. Sí, justamente creo que ese es un tema que todavía no ha quedado muy claro, sobre todo cuando hablamos de justicia local, por decirlo así, o sea, cuando todavía no llegamos a cuestiones de amparo y demás. Existe un protocolo emitido por la Suprema Corte de cómo se debe de llevar este tipo de juicios donde hay niños de por medio. O sea, existe todo un protocolo donde la Suprema Corte dice qué, cómo, cuándo y dónde los niños deben de ser tomados como parte del juicio y cuál es el protocolo. O sea, pide en este protocolo cosas muy básicas, pero muy importantes, como creo que quienes hemos ido a un juzgado, bueno, no son los mejores lugares del mundo. O sea, para personas mayores de edad que nos dedicamos a eso, que somos parte de un juicio o algo así, pues puedes entender por qué hay tanta gente, por qué te tardas en hacer una u otra cosa, pero para un niño no es fácil, entendiendo desde el principio de ni siquiera sé qué es un juzgado y ni siquiera sé por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, incluso el protocolo dice, bueno, si tú vas a tomar como prueba en el juicio la declaración de un niño, bueno, no lo puedes tener todo el tiempo esperando en el juzgado, por ejemplo. No, incluso la declaración no forzosamente se le tiene que tomar en el juzgado, puede ser en otra parte del tribunal que sea pues destinada a este tipo de cosas, ¿no? Pero pues ese es el deber ser. La realidad no es así. ¿Desde cuándo podemos escuchar a un niño y tomar su declaración como prueba en un juicio? Desde el momento en el que habla, muchos juzgadores dicen esto, desde el momento en el que empieza a tener ya esta posibilidad de hablar, lo podemos tomar a consideración, por decirlo así. ¿Desde qué momento? Bueno, desde que tiene ya un uso de razonamiento, desde que ya puede crear como estas conexiones lógicas, por decirlo así. Pero incluso ha habido casos, porque me ha tocado vivirlo, de juzgadores que piden declaración de bebés de menos de 1 año. Y creo que eso nos habla mucho de cómo incluso, y volvemos al mismo tema de cómo se aplica la justicia, hay muchos juzgadores que no saben cómo tocar estos protocolos. Y sobre todo porque es muy importante salvaguardar la seguridad en ese momento del niño, porque no nada más es que vaya a ser una declaración per se, también hay que cuidar muchos temas psicoemocionales, donde justamente entra la psicología, donde justamente en el protocolo se pide que haya un psicólogo de por medio y muchas veces no sabemos cómo aplicarlo. Sí, por supuesto, porque en la teoría pareciera muy fácil, ¿no? El interés superior de la niñez, hay que escucharlos, hay que hacerlos parte de, etcétera, etcétera. Realmente yo creo que bajo ese supuesto en una primera capa, pues nadie podría estar en desacuerdo, ¿no? O sea, pues por supuesto, el niño es lo más importante, etcétera, etcétera. Pero realmente en la práctica y también la profundidad que se le da a estas opiniones, pues es lo que realmente hace lo que comenta Alejandra, que es la justicia, digamos, en el caso, ¿no? Al final del día. Platicamos unos temas psicológicos que yo creo que es interesante que nos abundes, que ahondes un poquito más, Enrique. Es que es eso. Tú preguntabas en qué edad el niño ya puede tomar decisiones, yo pregunto en qué edad el adulto debe de dejar de tomar decisiones por el niño, ¿no? Aquí hay una circunstancia. Tú decías, algunos jueces toman en consideración que en el momento en que pueda hablar, pero ¿hablar qué y de qué manera? Porque el niño habla de muchas formas y no necesariamente por la boca. Podría ser, el niño habla por el juego, con el dibujo. Algo que siempre me gusta tomar en tema aquí es que muchos abogados no se manchan el traje con los niños. Es decir, no se sientan en el suelo, no se dejan pintar la cara, no se dejan interactuar con el niño, este juego con el niño. Y el niño te va a decir muchas cosas en su manera de actuar y es en este caso donde el psicólogo, el profesional, debe entrar y saber evaluar
la psicodinámica del niño, qué te está diciendo y hacer una interpretación de lo que está pues haciendo, lo que te está hablando y no necesariamente con palabras. Con bebés es muy subjetivo, yo no sé por qué sería con bebés, porque ahí todavía hay un tema de que pues, no hay, apenas se está introduciendo al mundo simbólico del lenguaje, es decir, qué significan las palabras, qué significan los colores y todos los significantes que eso conlleva, así que todavía no, pero yo diría que a partir de los 4 o 5 años y a través de un juego y hacer conexiones lógicas, que se le puede decir hasta los 12, más o menos. Y pues a final de cuentas es un niño que un juzgado no es un lugar para niños. Todos lo sabemos, son lugares grises, tanto en color como en perspectiva. Encuentras muchísima actividad que pues eso también genera estrés al niño. No es un lugar sano para ellos. Así que para tratar estos temas se tiene que hacer aparte y con todas las, ¿cómo decirlo? Con todas las precauciones posibles, porque al final de cuentas el mal uso de un trabajo psicológico obviamente va a llevar que al niño un mal diagnóstico o una mala interpretación y eso lleva a un juzgado que al final de cuentas se toma decisiones sobre eso. Me parece muy interesante y sí, sin duda, pues el niño es el punto de atención justamente, tanto desde la perspectiva psicológica como desde la perspectiva jurídica, digamos, en la resolución del caso, porque al final del día todo redunda en su beneficio, pues el reconocimiento de este derecho a la identidad, el hecho de que haya una remuneración, no una remuneración, sino más bien una ¿Compensación? compensación efectivamente a lo largo de los años que no estuvo presente el padre y en adelante también para cubrir los gastos. Parece, digamos, algo muy obvio, pero me parece también que es algo muy importante de hacer visible justamente un derecho que también está, que forma parte de los niños, ¿no? O sea, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te sientes mucho más cómodo? O sea, que te digan de esta forma o de la otra, porque efectivamente, y creo que lo fraseaste muy bien, es en qué momento los padres también deben de dejar de tomar decisiones por los niños, ¿no? Que es así, pues te vas a llamar fulanito tal, y sobre todo en este contexto, pues, o sea, cuando naces es más que evidente, vaya. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con esto, como ese derecho humano que también es parte, evidentemente, de la niñez, pero que pues hasta hace poco realmente empezamos a ver de manera mucho más tangible en la aplicación de justicia, sobre todo a través de casos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No le cambien, regresamos en un momento. Esto es Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema del día de hoy, el interés superior a la niñez y el derecho a la identidad justamente de los menores de edad. Platicábamos justo antes del corte, el derecho a la identidad que tiene un menor de edad, en este caso, hablando en el tema específico, digamos, del apellido, de poder decidir con qué se siente más cómodo, con quién me identifico yo, digamos, a partir de un nombre. Me parece que es uno de los temas. Y otro que comentamos, yo creo que de manera general, ahorita que estamos fuera del aire, es también, pues el ser padre o el ser madre tiene una serie de obligaciones, ¿no? En este caso, por eso se supone que hay una compensación y demás. ¿Cuáles son esos alcances realmente y por qué al final del día pues, hay una determinación? ¿Y qué papel debe asumir también el padre que de entrada pues, no quería ni siquiera ser reconocido, digamos, como el padre de la persona, ¿no? Pero que a pesar de eso, pues tiene una obligación, digamos, dentro de un Estado concebido como el nuestro, de cumplir con una serie de responsabilidades, pues, frente al menor. María José, ¿nos tengas algunos comentarios? Bueno, yo considero que fue muy asertivo este punto de preguntarle al niño qué era lo mejor para él. Creo que a la edad que ya tenía este niño, yo creo que ya estaba muy consciente de qué significaba su nombre y de qué decisión iba a tomar respecto a esa configuración de su identidad. Por otro lado, creo que la parte de los derechos que adquiere resultado del reconocimiento de paternidad y por ende la relación de filiación que establece con el padre, yo creo que es muy importante porque no acaba solamente en una pensión alimenticia, ni retroactiva, ni la pensión alimenticia que se iba a establecer a partir de ese día, exacto. Yo creo que también vienen los derechos sucesorios, que igual eso protege al niño en el caso del fallecimiento del padre, ¿no? Tienes absolutamente toda la razón. Efectivamente, digamos, esto lo estamos viendo nada más como una fotografía, pero efectivamente, esta es una secuencia que al final del día pues, tiene implicaciones futuras, ¿no? Aurora. Yo creo que si bien la sentencia es acertada, no sé por qué por qué tardó tanto la mamá a hacer la reclamación como tal, ¿no? Del apellido. ¿Por qué? Porque en este momento pues el niño ya tiene una identidad como tal
y pues también afecta mucho al libre desarrollo de la misma identidad que puede llegar a desarrollar el niño, ¿no? Entonces, desde este punto tendríamos que evaluar el principio del interés superior del menor para decir, ¿sabes qué? No nada más es un libre desarrollo en cuestión de casa, en cuestión de educación. O sea, aunque una mamá puede llegar a suplir algunas cosas, no puede llegar a suplir todo. ¿Estás de acuerdo? En cuestiones psicológicas, en cuestiones amorosas, en cuestiones económicas. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia entre los niños que en verdad estaban dentro de su matrimonio y el niño que pues al final de cuentas no estaba, pues, estaba fuera del matrimonio, ¿no? Yo creo que al final del día pues eran decisiones de los dos padres. Al meterse, los dos sabían en qué se estaban metiendo al procrear el niño, ¿no? No lo sé. Alejandra. Creo que, y justamente retomando el tema, o sea, creo que el padre tomó decisiones. Por supuesto que No, lo sin tomó. duda, pero así, o sea, no sé si realmente pensaron en concebir. No, yo creo que Pero el saber problema las ahí es que el consecuencias, ¿no? padre no tomó decisiones para no alejarse. estar presente en la Ah, no, vida claro, del claro. niño. Sí, sin duda. O sea, Entonces, se hizo ajá. cargo de Ajá. ausentarse, digamos, por completo de Exactamente, esa esas relación. fueron las únicas decisiones que tomó al concebir el niño, salirse de su vida completamente. Entonces yo creo que la madre ahí, pues en el mismo momento en el que el padre se fue, debió de haber exigido el derecho económico, mejor dicho, y el sucesivo del padre, porque realmente si él no tenía ninguna intención de estar en la vida del niño emocionalmente, no lo iba a hacer. Así tuviera las convivencias, etcétera. Y ahí dice específicamente que ni siquiera dio la prueba de ADN, no se presentó. Entonces realmente a él no le interesa el niño. Y ¿Pero qué? ¿Estamos responsabilizando a la madre por haberlo No, hecho claro que 9 no. años después? Yo, yo respecto a eso tengo un comentario que hacer. La ley ha avanzado muchísimo y la Corte ha hecho resoluciones apenas muy actuales que protegen esos derechos de un niño. En el pasado las cosas no eran tan fáciles como, fáciles como ahora. ¿Por qué no había tantas leyes que protegieran estos derechos de los niños? Entonces, a veces es fácil decir, ¿por qué no actuó antes? Pero también hay que ser conscientes de que a veces en la ley hay muchos baches que no permiten que se lleven a cabo pues las acciones procedentes para un reconocimiento. Porque hay que recordar que para el reconocimiento de ADN la carga de la prueba la tiene la madre, que esto afecta en que ella tiene que pagar y sostener esa carga de gastos al momento del juicio. Si ella no tiene esos recursos económicos, entonces, ¿cómo va a ser posible que el padre haga el reconocimiento del niño? Si no tiene la voluntad. ¿no? Exacto. Para que haya una manutención debe de haber un reconocimiento previo. Si no lo hay, pues obviamente esto genera otras acciones legales que se tienen que comenzar. Entonces, creo que no podemos adentrarnos en por qué no lo hizo antes, porque no sabemos el contexto en el que se encontraba tanto ella como el ámbito jurídico, como para que ella pudiera ejercer su derecho. Completamente de acuerdo. Ale. Sí, creo que justamente el tema de, volviendo a lo de las decisiones, o sea, es evidente que todos tomaron decisiones al respecto, ¿no? Y eso es bastante evidente con la actitud procesal incluso de el padre, ¿no? Y ya no viéndonos como tan legalistas, o sea, realmente es una cuestión de cómo estamos educados en México y de la cultura que todavía manejamos aquí en México, ¿no? O sea, esta cuestión de por qué no hizo, por qué no dijo, por qué no fue, por qué, por 20,001 razones, ¿no? Claro. Entonces, justamente cuando hablamos en este tipo de temas, realmente no era, estoy casi un 100%, un 98% segura, que a la madre no le interesaba el apellido. Seguro a ella no le interesaba el apellido. Tan es así que en el juicio de origen ni siquiera solicitó quiero que los apellidos queden Sí, claro, es así. simplemente que quede en el registro. Solo que quede en el registro. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que ella puede empezar a exigir derechos de él, Completamente. ¿no? Y el niño posteriormente también hace valer eso. Exactamente. Entonces, creo que realmente el tema, evidentemente llegó a un tema de se va a poner este o este apellido primeramente, pero realmente creo que aunque
toda la sentencia y el cómo llegó a la Suprema Corte fue por esta razón. Seguramente cuando ingresaron la demanda, lo último que querían era pelearse por el apellido, ¿no? Claro. Porque ella estaba consciente de que a él no le interesaba. Y así como tenemos a muchas, como la tenemos a ella, tenemos a muchísimas mujeres en México que si no proceden legalmente es por la ignorancia jurídica que tenemos. Y no es culpa de nosotros, es culpa en gran parte de la cultura en la que estamos. Y pues creo que es trabajo de todos nosotros que sí tenemos acceso a este tipo de información, pues empezar a dispersarla, ¿no? Es necesario que todas, en este caso, todas estas mujeres sepan los derechos con los que cuentan ellas y con los que cuentan sus hijos, y que sepan, aunque va a sonar muy romántico, pues que no están solas. Completamente, y me parece que justamente espacios como este, otra de las aspiraciones no es simplemente una discusión, digamos, de salón de clases, sino también pues tener la oportunidad de estar allá afuera, de que se replique el mensaje y de que este análisis pues también sirva como experiencia, vaya, partiendo de precedentes que justamente lo que buscan es transformar una realidad, no solo de una persona en específico, en este caso del menor y su madre, sino además sentar también un criterio que pueda orientar, que pueda inspirar, que pueda invitar, digamos, a otras personas a exigir los mismos derechos, ¿no? Enrique. Viene a mí en mi cabeza ahorita este tema. Claro, hay algo que me movió de que, bueno, que un niño venga al mundo no es garantía de que va a ser un niño querido en la familia. Y eso está bien grueso. ¿Por qué? Porque suceden estas circunstancias de que el padre tomó decisión de no estar. Porque no quería hacerse responsable, no reconocía esa responsabilidad. Porque como llegó el niño al mundo, eso no nos importa. ¿Qué sucede después? ¿Qué le pasa al niño? Porque tú hablabas, hay una ignorancia jurídica sumamente grande de que sí. Obviamente aquí lo que importa no fue tanto el orden de los apellidos, sino pues ahorita lo que importa es qué está pasando con la identidad del niño. ¿Por qué? Porque la identidad se va formando constantemente, día a día, hora a hora, porque todo lo que nos rodea es un estímulo social, cultural, biológico, psicológico, bueno, psíquico, que nos va a cambiar como personas. Tanto así de que hoy se dice que hoy somos uno, mañana somos otro y ayer fuimos alguien totalmente diferente. El problema aquí que yo le veo es que pues, al niño le están poniendo una carga de casi decide con quién quieres estar. En el sentido de que con qué apellido te quedas, con cuál te quedas, con el de tu papá que no estuvo contigo o con la mamá que estuvo contigo todo el tiempo, ¿no? También pues, el niño sí le toca decidir, pero se lo deben de plantear con una manera más suave. O sea, yo leyendo el documento dije ay, pobre niño, qué carga le están poniendo a sus 9 años de edad. Digo, si nosotros ahorita ¿con qué apellido me quedo? ¿Con el de mi papá o de mi mamá? Nos causa mucho ruido. Imagínate un niño de 9 años que todavía pues, le cuesta estar en la escuela, le cuesta que le digan de no juegues, ponte a hacer tu tarea. Una carga tan simbólica y tan fuerte de decide, es algo que también a nosotros nos tocaría evaluar de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Si es por el apellido, si es por la pensión, si es por qué. Porque al final de cuentas el que está, el tercero que más lo sufre va a ser el pequeño. Ahora, me parece que tampoco la sentencia es como que el niño decida y lo obligo, sino más bien dentro de las argumentaciones por parte de la madre era, pues él se siente identificado o él ha crecido, digamos, con cierto apellido. El hecho de que se lo cambiemos ahorita, pues va a ser un shock no solo para él, sino también probablemente para los círculos que lo rodean. Y al final lo que termina diciendo, me parece la Corte, y corrígeme si estoy equivocado, es pregúntenle al niño. O sea, abrir esa posibilidad, pues, de que el niño participe en esta construcción. Y justamente volvemos a ese derecho humano que es el derecho a la identidad, vaya. O sea, es hacerlo partícipe, pues, no simplemente que sea una decisión ajena de parte de los padres, del Estado, de quien sea, sino pues invitarlo también a considerar su opinión, ¿no? Yo respecto a eso puedo decir que a veces tenemos como la concepción de que a los niños hay verdades muy fuertes o muy duras que no se les pueden manejar, pero creo que esto también constituye su identidad y que conozca sus orígenes y todo lo que lo está rodeando. No negarle ese derecho a conocer qué está pasando, porque todo el caso gira en torno al niño. O sea, Claro. creo que al final del día los menos importantes son los padres. Creo que lo importante es lo que le está pasando al niño, porque él es el único que no tomó decisiones a la hora de ser concebido. Entonces, yo sí creo que es importante que el niño conozca y que el niño sea parte de y que tome decisiones también respecto a eso, para que al final del día él esté conforme con que él supo cómo pasaron las cosas y bueno, o sea, tener una decisión en cuanto a su identidad, en cuanto a su nombre, porque al final del día él es el que se llama así y el que va a llevar ese nombre toda su vida.
Completamente. Carla. Pues sí, se les debe de tomar en consideración para preguntarle su nombre, su identidad, etcétera. Pero también creo que es muy importante que se evalúe no solamente lo que quiere el niño, porque el niño puede decir, no, pues el apellido de mi mamá porque es mi mamá, ¿no? Y toda la vida he estado con ella. Se debe de evaluar bajo qué condiciones él acepta eso o decide eso. Y también creo que es muy, muy importante que se vea lo de la cuestión de la cantidad líquida y el porcentaje. En este sentido, sí creo que es importante que se diferencie cuando una cantidad es líquida, es fija. Y cuando es un porcentaje que puede subir y bajar constantemente. Claro, es variable. Entonces, en este sentido, él tenía más hijos. Esos hijos tuvieron educación, tuvieron una pensión, tuvieron alimentos, amor, etcétera, ¿no? Y lo que quiere con esto la Corte es que al fijarse una cantidad líquida en la pensión retroactiva del nacimiento del niño, es que él tenga todos los recursos que no tuvo desde que nació. Entonces es importante fijarla porque el 5% que había fijado el juez anterior no era suficiente para esta pensión retroactiva, porque no cubría todas las necesidades del niño y aparte igualmente podía subir y bajar, podía cambiar de empleo y podía ser mucho menor de lo que merecía el niño. Completamente. Al final del día no compensaba toda esa ausencia de los años, pues o de los primeros 9 años, ¿no? Aurora. Yo, bueno, ahorita que estaban hablando mis compañeros, en este momento pues me surge una idea, ¿no? ¿Qué es mayor, si el derecho a la identidad o el derecho a al libre desarrollo del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo mejor me expresé mal hace un momento, yo al decir que por qué no lo hizo antes, en el momento a lo mejor no hay el acceso a la justicia, el mejor acceso a las cuestiones, pero yo hablaba sobre el momento en el de decir, ¿sabes por qué? ¿Por qué no lo hiciste antes de que el niño tuviera tantos años de haber creado tanta identidad? ¿Por qué? Porque en este momento, pues sí dices, bueno, voy a tener un apellido de una persona que técnicamente se olvidó de mí 9 años, que técnicamente no me quiere ver, que técnicamente no quiere estar conmigo, que solamente va a proveer dinero, tal vez cuestiones económicas, pero que al final de cuentas vas a vivir con su rechazo. ¿Por qué? Porque estás diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor tú no sabes las cuestiones independientemente de las cuestiones en las que se dio el niño, él no tuvo, como podría decirse, no pidió nacer, ¿no? Al final del día. Entonces, voy al punto. ¿En qué punto es mayor el derecho a la identidad al derecho de libre desarrollo del niño? Porque eso lo va a marcar toda su vida. ¿Qué opinas, Alejandra? Muy buena pregunta. Creo que sí es bastante importante, o sea, porque sí, aquí incluso ya estamos metiéndonos en un tema que no se consideró, creo, en ningún punto. O sea, en ningún punto hablamos sobre, no tanto la identidad, sino sobre la personalidad del niño, que pues, evidentemente dentro de la personalidad entran varias cosas, como lo es la identidad, ¿no? Entonces, creo que sí es cuando hablamos ya de por qué no ejerció la acción antes, porque pues, tenía 9 años, por lo tanto ya estaba consciente de lo que estaba sucediendo, se le haya hablado o no se le haya hablado del tema, tú lo sabrás mejor seguramente, pero quiero pensar que hasta cierto punto pues ya estaba consciente de que había algo donde él formaba parte, de que quién sabe, pero seguramente estaba consciente de esto, ¿no? Entonces, creo que cuando nos vemos ante este tipo de casos, pues evidentemente, y como lo comentaba hace rato, seguramente lo último que pensaron era pues la cuestión de los apellidos, porque como comentaba, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que es. Cuando nos vemos en un juicio de reconocimiento de paternidad, sale la sentencia, entonces por resolución judicial resulta ser que si eres el padre, gira ese oficio. ¿Quién tiene que diligenciar ese oficio? El juzgado no lo hace. No. Lo hace la madre. Y ha habido muchos casos donde ese oficio nunca se hace la diligencia. Y el registro civil pueden pasar 20 años y no saben qué fue lo que sucedió. Ahí sí ya nos metemos en una bronca cuando lo quieran demandar por que no paga la pensión o por cesación o lo que sea, y ahí nos metemos a una bronca, ¿no? Pero creo que evidentemente tenemos que ver la base, o sea, tenemos que irnos a la raíz, pero también es importante, y es algo que se ve mucho en esta sentencia, la realidad social. O
O sea, realmente vamos a un juicio de reconocimiento de paternidad, sale favorable, la mayoría de los reconocimientos de paternidad, porque salen favorables, porque el padre no acude a la prueba genética, y entonces empiezan todo este tipo de cosas, ¿no? Sí afecta, considero que sí afecta totalmente el libre desarrollo de la personalidad, pero creo que también caeríamos en pues en un mal dicho decir que esto no forma parte de su personalidad y decir que esto lo va a afectar, evidentemente, en hechos negativos, ¿no? Entonces creo que sí sería como desempolvarnos o quitarnos un poquito de hay que proteger al niño y tenerlo en una burbuja y así, porque ese es el deber ser. En la realidad social no es así. Eso sí. Nos quedamos con esta idea, vamos rápidamente a un corte. ¿Y qué tanto afecta efectivamente? Me parece un tema súper importante que pone Aurora sobre la mesa, el desarrollo de la personalidad del niño. No le cambien, regresamos en un momento. Esto es Derecho a Disentir. Estamos de regreso en Derecho a Disentir. El tema de hoy, el interés superior a la niñez, el derecho a la identidad y el último tema que quedó sobre la mesa, pues un poco la tensión que puede llegar a existir entre el derecho a la identidad, en este caso, con el derecho a al libre desarrollo de la personalidad. Se discutía justamente que el hecho de hacer un cambio, digamos, de vida de un menor de edad, en este caso de 9 años, a esa edad, si podía llegar a condicionar, digamos, el desarrollo de su personalidad más adelante. Pues para eso yo creo que Enrique, desde su punto de vista de la psicología y del conocimiento de la psique de las personas, y en este caso el menor, pues nos puede dar una explicación, yo creo que más detallada. Mira, es que hay que definir, bueno, la personalidad es algo que son rasgos fijos que vamos a estar presentando toda la vida. La identidad es la introyección de rasgos de ideologías, de cultura, de religión y de todo lo que eso conlleva, que lo vas introyectando toda la vida. La personalidad es en la infancia. La personalidad se va formando en la infancia y hay un dicho de Freud que dice que infancia es destino y todo lo que acontece en los primeros años de vida pues es determinante en el desarrollo de la personalidad. Comentábamos en la pausa que hay 3 estructuras de la personalidad, que se encuentra la estructura neurótica, que es la a la que pertenece la mayoría de la gente, porque incorporó un lenguaje y una ley, lo que eso significa que pues, tuvo una relación con una figura paterna, donde el padre incorporó cultura, incorporó sociedad, incorporó lo que se debe de hacer en sociedad, este deber ser, y una figura materna que incorporó un ser. Tenemos una estructura psicótica donde no hubo esta ley, no hubo una figura paterna que le incluyera a un niño en sociedad y son las personas que no incluyeron un lenguaje. El lenguaje simbólico es decir de qué significan las cosas en una realidad. Y tenemos la figura perversa, que es curiosamente la que tenemos más presente, que es toda la sociopatía, todo lo que vemos con cleptómanos, ladrones, que saben que hay una ley, tanto una ley convenida socialmente, que son los sistemas penales, todo el código de leyes en el que regimos, y aún así lo ignoran. Que es como, saben que existe, pero no les importa. Así que depende de cómo fue la dinámica con la familia, con las figuras paternas o maternas, va a ser cómo se estructura el niño. Y a veces dice, eres un neurótico. No es la etiqueta, es cómo te estructuraste y pues, así eres. Y un psicólogo profesional, no Está viendo tu profesor, entonces... saludos a la facultad, no, los quiero mucho. No te va a decir, eres un neurótico, no, nomás te va a decir, bueno, así eres, ¿cómo va a ser tu estilo de vida? Vamos a hablar de eso. Por eso con los niños, si aquí en el caso lo vamos a aterrizar, 9 años, ya va al final, ya pasaron con las etapas, bueno, los estadios de desarrollo psicosexual, ya, ¿qué más puede hacer? ¿No? Es desarrollo de la identidad y a partir de lo que ha vivido el niño y lo que le introyectaron las figuras, pues va a decidir. Entonces, desde tu punto de vista, digamos, ¿no habría un mayor condicionamiento a la personalidad que llegue a desarrollar el niño? Digamos, exacto, o sea, desde ese momento, ya desde mi postura, que es hacia el psicoanálisis, no hay tanto problema. Que sí puede haber un evento más allá, que sí puede tener una psicosis. Pero eso ya son casos por casos y son eventos súper específicos que tienen un simbolismo que se presenta en la adultez y hay que ir al análisis para verlo porque también hay como que sus reglas, pero para otro caso. ¿Qué opinas, María José? Bueno, yo creo que también sería importante analizar o identificar la concepción que tenía el niño de su padre esos 9 años.
saber si hubo cierta alienación por parte de la madre y saber si para el niño iba a ser demasiado complicado portar los apellidos de un padre hacia el que quizá ya había creado animadversión. Entonces, creo que también es importante esa parte psicológica en el niño, cómo se trató, obviamente, desde familia, y el juzgador, pues, analizar qué era lo mejor para este niño en ese aspecto. De acuerdo. Carla. Pues yo creo que, bueno, desde la perspectiva psicológica no hay ningún daño, pero yo creo que en cuestión social sí. O sea, porque él ya tiene un desarrollo pleno, tiene sus maestros, sus amigos, su equipo de fútbol, lo dice ahí, ya lo conoce con cierto nombre, ¿no? Porque dices que otros se llaman Pedro, pero no con este apellido, ¿no? Entonces todo el mundo le dice con este apellido. No sé en qué momento en la sociedad nosotros nos quedamos con el apellido de una persona, no a todos nos pasa, pero a muchos sí. Entonces yo creo que tal vez psicológicamente no tenga tanta repercusión en su desarrollo, pero socialmente y sí va a tener, porque también él a lo mejor no va a entender porque ya no le dicen así, le dicen de otra forma, ¿no? Ahora, psicológicamente, y corrígeme, yo pensaría que es una vía, más bien que es una carretera de doble vía, ¿no? O sea, porque si bien no es únicamente lo que yo sé, lo que yo siento, sino también las estimulaciones, digamos, de tus círculos, de tu sociedad, de tu entorno, pues, van generando nuevas percepciones y nuevas realidades en la personalidad. Sí, claro, totalmente. Es que, bueno, cabe aclarar de que personalidad es una cosita, psicología, todo lo demás que es social, biológico y psíquico. Sí, psíquico. Al final de cuentas, es esto contexto en que la persona se va a desarrollar y totalmente, si hay una afectación social súper gravísima, porque tú decías, ya lo conocen por algo, o por alguien, por un nombre. Y a nosotros nos pasa, típico que en la escuela te dicen por el apellido, o te dicen, ¿cómo quieres que te llamen? Y dices, pues por este apellido, por este nombre. Ahora este niño, ¿cómo quieres que te llames? Y esto ya no es una decisión de reconocimiento de otros, es de reconocimiento de una nueva identidad. Y pues a final de cuentas tenemos que procurar que sí hay una personalidad, pero sí hay una interacción social en la cual estás inmerso y no te puedes desatender de eso. Pero estaremos de acuerdo justamente que pues el hecho de que participe el niño, digamos, en esta determinación, pues es fundamental, ¿no? Particularmente, como dicen, la edad, el nivel de madurez probablemente que ya tiene, y cómo se entiende, o cómo también la gente lo entiende hacia él, ¿no? Yo creo que un tema muy importante también a relucir, aparte de la personalidad que puede llegar a tener el niño, es las cuestiones de cómo se fija la pensión alimenticia, ¿no? En cuestión de cuestiones líquidas, pues es una cantidad fija, y en cuestión de porcentaje es un porcentaje de los ingresos que él llega a poder tener, ¿no? Hay hombres que tienen acceso a un buen trabajo y les están pagando muy bien nominalmente, pero hay empresas en México que realmente están evadiendo impuestos y lo que hacen es te pago tanto, pero por fuera te pago tanto. Entonces, si se supone que según netamente están repercibiendo estos ingresos, pues se le va a dar el % de esta cantidad, ¿no? No de lo que está recibiendo aparte. Entonces, yo creo que sí es como algo muy, muy importante recalcar en esta cuestión de decir, ¿sabes qué? Si se le está pidiendo una cantidad líquida, es para que no se desampare tampoco al niño, ¿no? Económicamente. Sin duda, me parece importantísimo, porque el criterio es justamente lo que tú mencionas, no es en función de una variable que, pues, valga la redundancia, puede variar, pues al final del día, qué ingreso tengo y tal, sino es hacer un cálculo y decir, pues esto es lo que correspondía, esto es lo compensatorio, digamos, para el resto de los 9 años, y evidentemente fue una manera de ajustar el tablero y enderezarlo un poco en favor del niño una vez más, ¿no? Sí, incluso justo en la cuestión de alimentos, ¿no? O sea, creo que son dos temas. Uno, ¿qué son los alimentos? Y dos, ¿de qué forma podemos cubrir estos alimentos? Porque mucha gente piensa que los alimentos son alimentos per se, o sea, solamente la alimentación, cuando incluso ya la Corte ha dicho que no nada más son temas de alimentación, es educación, recreación, salud, viajes, o sea, es justamente todo lo que le crea una identidad, ¿no? ¿Y cómo podemos cubrir esta pensión alimenticia? Bueno, la pensión alimenticia es un deber o es un hacer. Pues el deber es, ok, te pago cierta cantidad, pero también una pensión alimenticia la podemos cubrir justamente como alimentos cubre toda la cuestión
de recreación, de educación y todo lo que comentábamos, o sea, el régimen de visitas y convivencias es incluso una forma de pagar pensión o de cubrir esta pensión. ¿Por qué? Porque estamos obligando, en este caso al padre, por ejemplo, en que se vea inmiscuido en todos aquellos ámbitos donde el niño se desarrolla, ¿no? En este caso solamente estamos hablando de un deber, tú me tienes que dar un 20% para la pensión alimenticia de los 9 años hasta los 18 o incluso más si es que sigue estudiando y tienen forma de comprobar que tiene gastos educativos, y un 5%, que la verdad es una broma, desde el momento en el que naces hasta el momento en el que se dicta la sentencia de reconocimiento de paternidad, ¿no? Entonces, creo que también aquí hablamos de qué tanto vemos inmiscuido al padre aquí. O sea, el juzgador, quiero pensar, que no le puso una pensión alimenticia de hacer, justamente, y pensando en lo mejor, para que el niño no se viera, para no inmiscuirse en la decisión tanto de la madre y hasta cierto punto del niño, a convivir con alguien que al fin y al cabo es su agresor, porque las cosas por su nombre, o sea, su padre es un agresor. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si al momento en el que pasa la apelación y llegan al colegiado, a los magistrados se les hubiera ocurrido, ok, te fijo una pensión líquida, pero también te pongo una pensión alimenticia de hacer? Y entonces obligamos al padre a que realmente conviva con el niño. Ahí considero que sí se hubieran transgredido de mayor forma los derechos del niño en cuanto al interés superior de este. Y que hay una parte por ahí, me parece, en la sentencia que justamente la madre dice, oye, pues en este reconocimiento de la paternidad le estás dando absolutamente todos los derechos, independientemente de que es una persona que ha estado ausente y que ha recalcado que no quiere estar presente en la vida del niño, pero no estás haciendo un reconocimiento justo de lo que implica la compensación, ¿no? O sea, la propia madre lo pone ahí sobre la mesa, pues, y dice, oye, pues, ¿de qué estamos hablando? No, y es que, o sea, hablamos de que cambiaron los apellidos del niño cuando el padre no lo quiso tampoco, pero ellos se justificaron diciendo, es que la madre no mencionó en el escrito inicial de demanda que quería los apellidos de cierta forma. Entonces no te están dando algo que no estás pidiendo, porque él, si no estaba pidiendo derechos con el menor, se los dieron todos. Exacto, claro. Entonces yo creo que ahí ya es un error del juzgador. No, inclusive hoy por hoy ya el abandono se configura como violencia intrafamiliar. Entonces creo que este también sería un aspecto a tomar en cuenta en cuanto a los derechos que pueda tener el padre para con el hijo y en un futuro quizá las obligaciones que tenga el hijo con el padre, ya por el hecho del reconocimiento. Por supuesto, y incluso dentro de las conceptualizaciones, como dice Alejandra, el agresor, pues al final del día, las cosas por su nombre y bajo lo que comentas, efectivamente, que es un tipo de violencia el abandono, pues sí, efectivamente, se configura como un agresor que al final del día parece que, derivado de una sentencia, voy a tener que convivir con ese agresor y encima de todo no me está dando lo que me corresponde. Entonces, estoy en el peor de las situaciones desde la perspectiva del interés superior de la niñez, ¿no? Y en ese sentido me parece muy válido justamente la demanda y la exigencia que hace, en este caso, la madre del menor, ¿no? Aurora. Pues, Mucha información. ¿qué decir? Sí, no, pues técnicamente yo creo que en el caso en concreto, al final del día, pues sí tienen como algo muy acertado, ¿no? En cuestión de decir, ¿sabes qué te corresponde tanto? Y tal vez en la segunda instancia en la cual dicen, no, sabes que por capricho, solo por un capricho, quieres que tu apellido de la madre vaya primero que el del padre, ¿no? Dando ahorita en las cuestiones en las cuales decimos, pues el niño ya tenía técnicamente un concepto de personalidad en el cual, o de identidad social, en la cual dice, ¿sabes qué? Así te llamas, así eres, así te corresponde, así te llamamos, así te identificamos, como para venir y cambiarlo de un día para otro, ¿no? Completamente. Nos quedan unos minutos antes de finalizar el programa. Me gustaría que me dieran una conclusión básicamente del tema, cuáles son los aspectos más relevantes y también no dejar fuera qué también es lo que probablemente no se está atendiendo o alguno de los casos que también deberían preocupar, digamos, como sociedad dentro del actor de justicia. Empezamos, si quieres, contigo, Enrique. Ok, desde nuestro papel como psicólogos es dar el acompañamiento al niño y darle un debido proceso, literalmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos, si hay un caso de un niño muy chiquito, somos los que van a hablar por él, porque van a traducir ese lenguaje a los adultos.
Eso por un lado, y bueno, es lo que nos tocaría. ¿Qué toca la sentencia que se podría mejorar? Yo la veo bien, o sea, al final de cuentas sí se vio por el niño, con sus asegúnes que ya tocamos en este tema. Yo la dejaría ahí. ¿Qué quedaría para pensar? Considero que pues sí hay un padre que se manejó ausente en todo este proceso. Y pues recordar que la paternidad no es ser padre biológico, sino que ser padre implica muchísimas cosas de por medio y pues, de fondo, y de un gran fondo. Completamente. María José. Bueno, yo creo que los aspectos que yo tomaría en cuenta a partir de este caso sería el aspecto de la preconcepción que tiene el niño de la relación con sus respectivos padres. Y bueno, creo que también es importante la parte de los derechos y obligaciones que contrae el padre, tanto el padre para el hijo como el hijo para el padre. Entonces, creo que esa parte pues es importante evaluar, porque a partir de que se dio el reconocimiento, a partir de ahí la vida del niño iba a cambiar completamente en su relación filial, paterno-filial. Entonces creo que eso es muy importante de ahondar en el tema. También creo que es importante la parte de difundir la información. Creo que en México ha faltado mucho difundir la información, y creo que es importante saber que no estamos hablando de un caso, estamos hablando de millones de casos de niños en los que están siendo vulnerados sus derechos por alguno de los dos padres, porque, bueno, no olvidemos que no siempre el deudor alimentario o el padre ausente no siempre es el padre, muchas veces es la madre, y creo que es importante que se difundan todas estas resoluciones de la Corte que se están dando a fin de proteger los derechos del niño y de ir evolucionando este sistema de justicia para que no haya baches en los que pues los padres irresponsables se puedan deslindar, ¿no? Creo que eso es lo más Completamente, porque importante. al final, una vez más, el centro de atención en este tipo de casos pues debe ser el menor. Efectivamente. Carla. Yo creo que sí es importante que el niño pueda decidir a esta edad con qué nombre se quiere quedar, tanto psicológicamente como socialmente, pero también creo que es importante que el juzgador no decida por el menor ni por los padres, porque creo que se inmiscuyó demasiado, y como litigantes sabemos que no te va a dar nada que no pidas. Entonces yo creo que él se dio más de lo que pidieron y de lo que se daba que estaban interesados en tener. Entonces yo creo que es importante ahí también que los juzgadores tengan su propio límite. De acuerdo, y sobre todo en casos tan sensibles como estos, ¿no? Exacto. O sea, que sí deben ser tratados con pincitas, honestamente. Yo creo que si bien es cierto la sentencia es pues acertada, siento que los juzgadores sí deberían de tener un tema mayor o un conocimiento mayor sobre los derechos de los niños, ¿no? Como para no llegar a cuestiones de, ¿cómo podría decirse?, acrecentar un derecho de a lo mejor de un adulto con el de los niños, ¿no? En este caso en el del padre, en el cual se le dieron todos los derechos cuando no los estaba pidiendo. Absolutamente, y es un poco lo que platicamos quizás al inicio del interés superior a la niñez. Yo creo que es algo que nadie va a estar en desacuerdo, pero que definitivamente cuando lo llevamos a la práctica tiene una complejidad mayor que todavía no terminamos completamente de vislumbrar, y justamente sentencias como esta nos dan un poco más de luz, digamos, para ir ahondando en cómo juzgar, en seguir los protocolos, en aplicarlos correctamente, más allá de que existan del 1 al 10 el decálogo, pues, ¿no? Ale. Sí, justo creo que este tipo de casos nos ayudan a poner especial atención en tres cosas. Una, ¿qué tanto el Estado, que al fin y al cabo, pues en este caso la autoridad judicial pues es la imagen del Estado, puede inmiscuirse sobre todo en temas de derechos humanos? Digo, aquí en México estamos todavía a pasos de bebé, llevamos apenas 8 años con la reforma constitucional, seguimos aprendiendo. Aunque derechos humanos siempre hemos tenido, pero realmente comenzamos a reconocerlos a partir del 2011, ¿no? Claro. Entonces creo que una parte es qué tanto el Estado puede inmiscuirse o qué tanto, hasta dónde llega la protección del Estado para salvaguardar estos derechos humanos, ¿no? El segundo es, cuando hablamos de derechos de los niños, realmente estar sensibilizados sobre el tema, y en este caso los juzgadores, ¿no? O sea, que realmente sepan a qué nos referimos o a qué se refieren los instrumentos internacionales, la propia Constitución, cuando hablamos de derechos de los niños. Y eso nos da a un tercer paso, entender que los derechos de los niños no se trata de regular a los niños, se trata de regular
el cómo nos comportamos los adultos referente a los niños, y eso también significa que el Estado se empieza a regular a sí mismo para que realmente no tengamos que esperar a que este tipo de juicios lleguen a la Corte para que se haga lo que se tuvo que hacer desde un principio. Importantísimo. Pues mejor dicho, por todos los participantes. Perdón, María José, adelante. Bueno, en contribución a los comentarios de mis compañeras, creo que también es importante preparar a los defensores de oficio que en primera instancia, cuando no tienes los recursos, es a quien recurres. Creo que es importante prepararlos respecto a estas resoluciones para que ellos no dejen desprotegidos a los niños al momento de pedir en la demanda, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante porque igual en la justicia creo que es evidente que así se maneja. No te pueden dar lo que no pides. Entonces, para eso debe de haber un abogado que te asesore de la manera correcta para que puedan llegar a la mejor resolución en pro de los niños. Sin duda, y perfectamente capacitados, sensibilizados ante el tema y el objetivo que deben de perseguir, que es el interés superior de la niñez. Yo creo que lo dices muy bien, que implica pues, las limitantes de los adultos, digamos, en ese desarrollo de la niñez, ¿no? Pues muchísimas gracias por acompañarnos a una sesión más. La verdad es que tuvimos unos invitados espectaculares el día de hoy. Las conclusiones me parecen importantísimas. El interés superior de la niñez es algo que todos debemos tener siempre presentes cuando se trata de menores de edad. Justamente nuestro actuar son personas al final del día y como personas discutimos siempre los derechos humanos y demás. Ellos también lo son. Tienen derechos, tienen derecho a desarrollarlos y nosotros a respetarlos. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Los veo la próxima ocasión en Derecho a Disentir. Buenas noches.